Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Y con el tiempo que tuvimos de vacaciones y de viajes y de visitas, te agradecemos porque en todos ellos nos cuidaste de nuestros amados y ahora nos vuelves a traer aquí, listos para estudiar, para escuchar tu voz que nos habla, para escuchar la invitación que haces a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que te entreguemos todo y sigamos las verdades y la luz que tú nos muestras. Bendice, Señor, a aquellos que todavía no han llegado y bendice también a aquellos que han de ver las grabaciones más tarde. Dales la bendición de tu Espíritu Santo para que les enseñe, para que les aclare cualquier cosa que no esté muy clara. Ayúdanos ahora, Señor, a concentrarnos en lo que vamos a hacer y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar repasando los versículos de memoria. Comenzamos con Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús. Y el significado de eso es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sigo haciendo énfasis en esa palabrita pequeñita, a su pueblo de sus pecados. Muy importante, tiene una gran verdad allí. Ya la hemos estudiado y espero que la recordemos. El segundo versículo viene de segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, no la injusticia, no el abuso y los crímenes y la violencia y las guerras, no. En ese nuevo cielo y nueva tierra no va a haber nada de eso, solamente mora la justicia, el buen hacer, la buena conducta, el obrar bien. Ok, pasemos al de Hebreos 9:28. Y espero que los sigamos repasando. Sigan permitiéndole al Espíritu Santo que los fije bien fijos, con una raíz bien profunda en nuestros cerebros, para que no se nos olviden nunca, ¿verdad? Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Hago así para que nos ayude también a recordar. Posiblemente, yo soy una persona que aprendo mucho de forma visual, al ver, al pensar, al ver en mi imaginación ciertas imágenes. Eso me ayuda a recordar. Así que hago esto por si acaso hay alguien que puede aprender así. Bueno, entonces, bien que esperamos, no, perdón, el de Hebreos 9:28 es donde estamos ahora. Así que también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez. Así que la primera vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez ahora, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos ayuda a hacer. A que le esperemos, a que sepamos que viene y nuestro corazón esté decidido a esperarlo todos los días, como si fuera a ser esta noche, ¿verdad? Porque la verdad que no sabemos, no tenemos ninguna garantía de vida, así que debemos estar listos a todo momento para que cuando Él regrese, sea que estemos durmiendo el sueño de la muerte, o sea que estemos despiertos con vida, de todas maneras estemos listos para recibirlo, porque Él va a resucitar a los que estén dormiditos en muerte, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso esta noche también. Filipenses 3:9 es el que le sigue y dice, está hablando de ese día cuando Cristo regrese, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Digámoslo otra vez, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la fe que es de Dios por la fe. Muy bien,
Entonces ahora sí vamos a entrar en el estudio que esta noche comienza en el capítulo 7, ya lo habíamos comenzado la semana pasada, el capítulo 7 que comienza en la página 51. Habíamos llegado hasta la página 53, se titula El Pacto Sellado, parte 1, primera parte. Hay 2 capítulos con el mismo título, son continuados, y entonces estamos en la primera parte, en el primer capítulo de esos 2. Entonces, entre las cosas que habíamos estudiado la vez pasada, habíamos comenzado en un estudio más profundo de Génesis capítulo 17. Espero que hayan regresado, lo hayan leído otra vez. Si no lo hicieron así, espero que hayan visto el video. Con eso, ahí está el repaso, todo lo que estudiamos de ese capítulo 17 de Génesis, y les invito a que lo sigan haciendo. Familiarícense con todo lo que sucede allí. En resumen, algunos de los puntos más salientes del capítulo 17 de Génesis son que Dios le cambia el nombre a Abram y lo llama Abraham. Abraham quiere decir padre de multitudes. Hasta ahora no tiene todavía el hijo de la promesa. Tiene a Ismael, que fue el hijo de la sierva de Sara, o sea, Agar. Ese no era el hijo de la promesa. Ese no era el que Dios le había prometido que iba a tener. Así que le cambia el nombre y le pone por nombre padre de multitudes, para que cada vez que lo llaman o cada vez que él tiene que dar su nombre, tenga que decir: mi nombre es padre de multitudes, que es lo que quiere decir Abraham. No solamente eso, a la mitad del capítulo, en los versículos 15 y 16, Dios también le cambia el nombre a la esposa, a Sarai, y le da por nombre Sara. ¿Y qué quiere decir el nombre Sara? Madre de naciones. Así que tanto al uno como al otro les pone nombres que les va a recordar diariamente, continuamente, que lo que les ha prometido no es lo que ellos quieren entender o quieren torcer y doblegar para que se ponga al molde de lo que ellos piensan. No, lo que yo te dije es así como te lo dije. Y así como te lo dije, así lo voy a cumplir. Ahora, en medio de esos 2 cambios de nombre, estoy hablando del capítulo 17 de Génesis, en los versículos 5 o 6 está el cambio de nombre de Abraham, en el 15 y 16 está el cambio de nombre de Sarai a Sara, y en medio de ellos está por primera vez la circuncisión. Dios le da a Abraham el rito de la circuncisión, que es una señal de la fe que Abraham había tenido. Noten que es la señal de lo que ya existía. Para comprenderlo todavía mejor y que no se nos olvide, la fe la demostró él en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, cuando Dios lo sacó, le mostró las estrellas y le dijo: cuéntalas. Si las puedes contar, ese es el número de tus descendientes. Y Abraham le creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia. Dijo: eres justo, estás justificado. Pero ahora en el capítulo 17, casi década y media después, ya Ismael tenía 13 años de edad. Así que cuenten los 13 años de edad más 9 meses de embarazo. Tenía ya casi 14 años el muchacho de existencia. Y ahora Dios le da a Abraham el rito de la circuncisión y le dice que esto va a ser para él, para sus hijos, para toda su descendencia, para los criados y sirvientes que tienen la casa, todos ellos deben ser circuncidados. La pena y la tristeza que da es que con el pasar del tiempo, los judíos tomaron la circuncisión como lo central. Olvídense de la fe. Si tiene fe o no tiene fe, eso no importa. Lo esencial es que estén circuncidados. Para lo cual yo siempre pregunto,
¿de qué nos serviría un anillo de matrimonio si no hay matrimonio? O si el matrimonio es una nada. El anillo no hace el matrimonio. Si no hay anillo en el corazón, no hay matrimonio. El anillo no es el que hace el matrimonio. ¿De qué nos serviría tener una foto de un vehículo si no lo podemos manejar? Lo que Dios le dio por señal de la fe, la circuncisión era la señal, el símbolo de la fe que él había tenido en Cristo. Ese fue lo que tomaron por cosa central y se enfocaron en eso de manera que cuando Cristo vino, Cristo no importaba. Y Cristo murió por los pecados de todos y muchos de los que creían en Cristo también ya, sin embargo, seguían con el asunto. Bueno, me alegro que creas en Cristo, pero tienes que circuncidarte. Eso es esencial. No, hermanos, la salvación, la justificación, el perdón, la santificación, todo lo que Dios da, nada de eso es por obras, es solamente por la fe. Así que como símbolo de la fe, la circuncisión no podía salvar a nadie, ni puede salvar a nadie. Igualmente que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, guardar el sábado, pongan la lista como la quieran. Ninguna de esas cosas nos salvan, porque si esas cosas nos salvaran, Cristo no hubiera tenido que venir. Pero cuando creemos en Cristo, entonces no vamos a querer hacer nada que no sea lo que Él quiera, lo que le complazca a Él, lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros y lo que sabemos que representa su carácter. Entonces, con esto en mente, vamos a entrar a la página 53, que fue donde terminamos la vez pasada. Estamos en el tercer, vamos a empezar desde el segundo párrafo, porque quiero hacer énfasis allí en esas palabritas, perpetuo y eterno. Vamos a hablar bastante de eso esta noche en el resto del capítulo. Así que comenzamos leyendo en el segundo párrafo de la 53. Dice, tras haber cambiado su nombre, el Señor continuó en estos términos. Estableceré un pacto contigo y con tu simiente después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir eterno, ¿verdad? Y está en corchetes. Para ser tu Dios y el de tu simiente después de ti. Te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra en que habitas. Toda la tierra de Canaán en heredad, ¿cuál? ¿Qué clase? Perpetua. Y seré el Dios de ellos. Esto viene de Génesis 17, 7 y 8. Analicemos en mayor detalle las diferentes partes de este pacto. La parte central es la tierra prometida o tierra de Canaán. Es la misma del capítulo 15. La promesa consiste en que sería dada a Abraham y a su simiente. Esa conjunción allí, y, no es sino una sola letra, una Y, pero qué importante llega a ser en un par de párrafos. Así que es a Abraham y a su descendencia. El pacto es el mismo que se hizo allí, pero ahora lo encontramos sellado. Observa esto, un pacto eterno. Y noten que no solamente lo pone el autor allí con negrilla, sino que lo pone en el centro de la página como un título, porque quiere hacerlo resaltar y que nosotros nos demos cuenta de lo que está por estudiarse. Un pacto eterno. El Señor hizo con él ese pacto eterno que tan a menudo encontramos citado en la Biblia. Es por la sangre del pacto eterno como los seres humanos son hechos aptos para toda buena obra en la realización de la voluntad de Dios. Hebreos 13, 20 y 21. Ahora bien, la tierra prometida en ese pacto eterno había de ser, y aquí tenemos otra vez en el centro de la página como un título y en letra de negrilla, esa tierra prometida habría de ser una heredad perpetua.
eterna. Así que el pacto es eterno y la heredad es una heredad eterna. Seguimos leyendo. Lo había de ser tanto para Abraham como para su simiente. Observa que al propio Abraham, tanto como a su simiente, le fue prometida la tierra como herencia perpetua o eterna. No se trata solamente de una herencia que su familia había de poseer para siempre, sino que ambos, Abraham y su simiente, la habrían de tener como herencia perpetua. Quiero que pongan una redundancia allí entre las palabras tener y cómo, pongan la palabra juntos. Porque eso es lo que quiere decir la conjunción y. Si yo tengo 2 lápices y digo, deme ese y el otro, quiere decir que son los dos los que quiero. Pero si yo digo, deme ese o el otro, no me tiene que dar sino uno o el otro. Pero cuando usamos la conjunción y, que es lo mismo que en matemáticas diríamos, o en la aritmética diríamos el signo de más, cuando usamos 2 más 3, quiere decir que todo va a ir junto. No es que es el 2 solo y el 3 solo, no, los estamos juntando. Cuando Dios dice que le ha dado ha hecho ese pacto con Abraham y su simiente, es porque lo está haciendo para ellos todos juntos. No unos primeros y otros después, y otros más tardecito, y otros más luego. Para todos juntos. Es muy importante. Ya veremos cómo esto llega a ser bien resaltado. Seguimos ahora. En la parte inferior de la página 53, por favor. Se me olvidó decirles. Subrayen donde dice, acabamos de leer allí, no se trata solamente de una herencia que su familia habría de poseer para siempre, sino que ambos, Abraham y su simiente, la habrían de tener juntos como herencia perpetua. Y las 2 últimas líneas allí, subrayelas dobles. Pero para disfrutar de una tierra como herencia perpetua, es imprescindible tener ¿qué cosa? Volteamos la página y encontramos otra frase en letra de negrilla en el centro de la página, completamente realzada. Necesitamos tener ¿qué cosa? Vida eterna. No podemos decir que me han dejado como herencia eterna un carro, porque ya a los tantos años me muero yo y ahí quedó la herencia. Para que esa herencia sea eterna y perpetua, yo tengo que ser eterna y perpetua, si no esa herencia no es eterna. Entonces, este fue el aperitivo que les di la semana pasada cuando dije que íbamos a entrar en un aspecto tan bello. Uno está pensando y está leyendo en cuanto al pacto eterno y lo que Dios le dijo y eso, pero hay tantos aspectos de esto que son tan profundos y que al estudiarlos nos abren todavía más el apetito por todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces sigamos ahora en la página 54. Vida eterna. Amén. Por lo tanto, en este pacto encontramos la promesa de la vida eterna. No podía ser de otra forma, ya que cuando se hizo el pacto por primera vez, tal como encontramos en el capítulo 15, se anunció a Abraham que tendría que morir antes de poseer la tierra. ¿Recuerdan eso? Vamos allá para ayudarnos. Como hemos tenido tantas semanas sin reunirnos, etcétera, quiero que refresquemos esto en nuestras mentes. Vayamos a Génesis capítulo 15 para que veamos lo que Dios le dijo allí a Abraham. Recuerden, ese es el capítulo donde Abraham le dice a Dios que tiene un plan B, el mayordomo de su casa, ese puede ser el hijo que va a heredar. Dios le dice que no, lo saca a que vea las estrellas y Abraham le cree. Y después de eso viene que se hizo la partición en 2 por mitad de los animales que Dios le dijo que trajera.
Y después se presenta una antorcha prendida que pasa por en medio de las mitades de esos animales, firmando el pacto. Antes de eso, antes de la firma, antes de la antorcha, que pasó, Abraham cayó, recuerdan ustedes, como en un estupor, y Dios le habló y le dijo ciertas cosas. Vamos a verlos allí. Está en Génesis 15, versículos 13 en adelante. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Le está diciendo a Abraham lo que va a sucederle a sus descendientes 400 años más adelante. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Seguimos leyendo. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así que le dice, hasta cuándo va a morir. No te vas a morir ya. De buena vejez, entrado en años, vas a morir. Y en la cuarta generación volverán acá, tu simiente, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Así que le está prometiendo la promesa del pacto, se la está haciendo, pero le está diciendo, tú vas a morir. Así que el pacto no puede venir a menos que haya resurrección, porque empezando por Abraham y todo el resto de su descendencia de fe, todos han muerto. Entre ellos están los apóstoles, los profetas, tantos cristianos que han vivido a través de las edades, que han creído en Jesús, que han sido justificados por la fe. Todos ellos han creído, han vivido una vida de fe, pero han muerto. Así que la promesa todavía aún no se ha cumplido. No solamente eso no se ha cumplido, sino que para cumplirse tiene que haber una resurrección. Sigamos ahora entonces en el libro donde íbamos. Página 54. Vuelvo a empezar a leer donde dice, no podía ser de otra forma, ya que cuando se hizo el pacto por primera vez, tal como encontramos en el capítulo 15, y lo acabamos de leer ahorita, se anunció a Abraham que tendría que morir antes de poseer la tierra. Y Esteban, recuerda que la semana pasada hablamos de Esteban, un diácono que fue apedreado por creer en Jesús y por compartir su fe con otras personas. Bueno, Esteban afirmó que Dios no le dio herencia en ella a Abraham, ni aún para asentar un pie. Entonces eso allí nos aclara todavía más. Si Abraham no tuvo ni dónde poner un pie, entonces fue que Dios le falló con el pacto y la promesa que le hizo. Le había prometido toda la tierra de Canaán y no tenía nada, ni dónde poner su pie. Vamos a leer esto que dijo Esteban. Eso se encuentra en Hechos, en el Nuevo Testamento. Están Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos viene enseguida después de eso. Está en Hechos 7. Hechos 7, versículos 2 al 5. Hechos 7, 2 al 5. Y él dijo, esto es Esteban el que está hablando, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Se acuerdan que eso fue lo que sucedió en Génesis 12, verdad? Muy bien. Y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros estáis ahora. Y dice, él salió de allá donde Dios lo llamó, paró en un lugar hasta que su papá, ya viejito, murió, y luego siguió hasta que llegó aquí a este lugar donde todos ustedes y yo estamos hoy.
Está hablando Esteban a sus compatriotas. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Ahí está exactamente. Y dice ni para poner un pie. Es más, ustedes pueden encontrar la historia de parte de esto en el libro de Génesis, donde está, cuenta la historia de fe y la vida de Abraham. Cuando la esposa de Abraham, Sara, murió, él no tenía dónde enterrarla. Y le compró un lote a la gente que vivía allí en el lugar donde él estaba viviendo para poder enterrar a Sara. Inclusive la gente del lugar, como lo habían conocido y había sido un buen vecino, etcétera, le dijeron, no tienes que pagarnos, te damos este lote para que tú entierres allí a ella y a tu familia. Y él les dijo, no, yo voy a pagar por ella, porque no voy a creer que ustedes son los que me están sosteniendo a mí, el que me sostiene es Dios. Entonces, ni para poner un pie, ni para enterrar a su esposa, ni para sepultura del mismo, le tocó comprar la tierra que Dios le había prometido. Así que todavía no se la había dado, o si no, él hubiera tenido donde enterrar a su esposa. ¿Entendemos allí cómo están los factores de esta historia? Seguimos entonces. Por lo tanto, subrayen estas dos líneas. Por lo tanto, solo mediante la resurrección podía ser suya. Y cuando tenga lugar la resurrección, ya no habrá más muerte. ¿Y qué decimos? Amén. Gloria a Dios. No va a haber más muerte un día de estos. Ahora cita allí de 1 Corintios 15, 51 a 53 y dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Allí está claro lo que va a suceder el día que Jesús regrese. Vamos a obtener la inmortalidad. Mientras tanto, no somos más que mortales. ¿Qué quiere decir mortal? Que estamos sujetos a morir. Por eso morimos, porque somos mortales. Si fuéramos inmortales, no moriríamos. Y no vamos a ser inmortales hasta que Cristo regrese con el sonido de la trompeta. Los muertos en Cristo van a levantar, van a resucitar, y los que estén o estemos, si es que esto suceda mientras estamos nosotros vivos, pues vamos también a ser cambiados, transformados, porque tenemos que cambiar esta corrupción y ser incorruptos. Y esto que es mortal tiene que ser inmortal. Mientras tanto, no somos inmortales. Ninguna parte, ningún componente de nosotros es inmortal. Somos mortales, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Muy bien. Vemos que el establecimiento de este pacto con Abraham fue simplemente la predicación del evangelio eterno del reino y de la seguridad que se le dio de participar en sus bendiciones. Sí, porque ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas ¿de qué? ¿Cuáles son las noticias tan buenas? Que Cristo murió por nuestros pecados y por medio de su muerte tenemos vida eterna. Ahí está el evangelio, precisamente. Seguimos leyendo. La promesa a Abraham fue una promesa del evangelio y nada más que eso. Y el pacto era el pacto eterno del que Cristo es mediador. Su alcance es idéntico al del nuevo pacto, en el que Dios dice, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos. ¿Y las escribiré dónde? En su corazón. Y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la transformación de carácter que debemos tener ahora. Porque cuando la trompeta suene el día que Cristo regrese y se levanten los muertos, resuciten los muertos y nosotros seamos transformados, no es el carácter lo que se va a transformar en ese momento. El carácter lo transforma Dios aquí, ahora mismo, si nosotros se lo permitimos. Si no se lo permitimos, Él no puede obligarnos, no puede ir en contra de nuestra voluntad, porque Él mismo fue quien nos dio el libre albedrío. Pero si la escogemos, si le permitimos, si le decimos, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme como tú, hazme a tu imagen de carácter, Él lo hará, así como le prometió a Abraham y le cumplió el hijo que le había prometido, aunque ya Abraham tenía 100 años y la esposa 90. Seguimos leyendo. Pero eso se hará más evidente a medida que avancemos, así que vamos a seguir estudiando más de eso. Un pacto de justicia. El Señor dijo a Abraham, después de haberle repetido el pacto con él y con su simiente, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será señal o símbolo del pacto entre mí y vosotros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde encuentran eso? En Génesis capítulo, espero que todos estén diciendo 17, ¿verdad? Ya sabemos que eso está en el capítulo 17 de Génesis. Muy bien, seguimos. En la epístola a los Romanos veremos mucho más sobre el significado del particular. Es necesario que tengamos ante nosotros la escritura a fin de comprenderlo, pues haremos abundantes citas de la misma. Y ahora en la siguiente línea comienza la cita de Romanos 4, 1 al 13. Así que les invito a que lo leamos con mucha atención y también les pido que entre esta clase y la de la próxima semana, escriban allí, háganse una nota para que recuerden, lean ese pasaje, Romanos 4, 1 al 13, varias veces. Léanlo en voz alta para que lo oigan, lo vean y lo pronuncien, para que se familiaricen con él. Léanlo por lo menos unas 2 o 3 veces, y si quieren y pueden más, por favor. Aquí no hay prohibición de nada, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4, 1 al 13. Y por esta razón fue que estudiamos el capítulo 17 de Génesis, porque lo que él va a hablar se refiere a lo que estudiamos allí en Génesis 17. Comenzamos a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Sí, si él se hubiera justificado por las obras porque hubiera tenido un hijo, porque compró una tierra nueva, porque hizo un sacrificio para Dios, porque se aprendió los versículos de memoria, pues tenía de qué jactarse. Podía decir, ay, mira lo que yo hice y mira lo que me gané, la vida eterna por esto. Pero no, eso hubiera sido solamente para que él se gloriara, pero ante Dios no tenía nada de qué gloriarse. Seguimos leyendo. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Recordemos que la palabra justicia quiere decir buen hacer, buen obrar. Le fue contado por buen trabajo. Creer le fue contado por buena obra. ¿Ok? Seguimos ahora en la página 55. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Vamos a aclarar esto un poquito aquí. Para esto vamos a usar lo que hemos usado anteriormente en otras ocasiones. Aquí está diciendo que al que trabaja, el pago, el salario, el sueldo que le dan, no se le cuenta como un regalo. Su jefe puede venir al final de una semana, 2 semanas y darle su cheque y no le puede decir a usted, mire, aquí tiene este regalo. Usted va a decir, ¿qué regalo ni nada?
Yo trabajé por cada uno de esos centavos que están allí. Así que el salario que se le paga a usted por el trabajo que hace, eso no es un regalo. ¿Qué es lo que dice allí que es? Es una deuda. Su jefe le debe a usted, tiene una deuda con usted por las horas que usted ha trabajado. Y hasta que no le pague por esas horas, va a estar endeudado con usted porque usted ya puso las horas de trabajo. Así que al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Y ahora viene la otra parte. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe es contada por justicia. Eso sí es un regalo. Porque no trabajamos por él. No viene de nosotros. No podemos pagar por él tampoco, ni antes ni después. Es de Dios y es un regalo. Esto no es una deuda. Dios no está endeudado conmigo por las obras que yo hago, porque las obras que estamos haciendo no son para ganarnos nada de Dios, para que Él nos tenga que pagar. No. Las obras que hacemos las hacemos, como dice en Gálatas 5:6. No, Gálatas 5:6, que dice, yo sé que algunos de ustedes que estuvieron en la clase anterior, la de hace 2 años, se saben ese versículo de memoria, y creo que Janet lo va a poner allí también, y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ¿qué? La fe que obra por miedo, por ganas de que nos paguen, para que los demás nos vean. La fe que obra por el amor a Dios, no porque le tenemos miedo ni porque queremos ganarnos el cielo, no, sino porque lo amamos por lo que Él hizo por nosotros, lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, espero que esto se haya hecho un poco más claro. Voy a empezar otra vez en la parte superior de la 55. Dice, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia, como si hubiera trabajado. Pero ¿quién fue el que hizo las obras? Fue Cristo el que trabajó, el que obró en la cruz, el que murió por nosotros y nos dio ese regalo, libre, gratis, sin ningunas cuerdas amarradas. Seguimos leyendo. Estamos todavía leyendo de Romanos 4:1-13 en la página 55. Por eso también David, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. El perdón es ¿qué? Es gratis, ¿verdad? Es un regalo. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Es que Dios perdona solamente a los que son circuncidados, pero a los que no son circuncidados no hay perdón para ellos? Esa es la pregunta que le está haciendo aquí. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo fue que Dios le contó la fe de Abraham como si hubiera sido una obra? ¿En el capítulo 17 o en el capítulo 15 de Génesis? Fue en el capítulo 15. En el 15 Dios se la contó por justicia y en el 17 fue que le dio la circuncisión. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Se pregunta uno siempre, ¿verdad? Y aquí pregunto yo, ¿qué vino primero, la circuncisión o la justificación? ¿Qué vino primero, la fe o la circuncisión?
La fe vino primero. Hasta por el capítulo podemos saber, porque el capítulo fue el 15 cuando él creyó y en el 17 fue que Dios le dio el rito de la circuncisión. Seguimos ahora leyendo. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no había sido circuncidado en el capítulo 15 de Génesis. No fue sino hasta 14 años después cuando Dios le dio el rito de la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún cuando no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham llegó a ser padre tanto de los circuncidados que tienen fe en Dios, porque eso es lo que es la circuncisión, la marca, la señal de la fe. También para los que no son circuncidados, pero creen igual que él en el mismo Dios que Abraham creía. Terminamos ahora la lectura de Romanos 4, 1 a 13, leyendo las últimas líneas. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su simiente, no por la ley, sino por la justicia de la fe. No somos contados justos por las obras que hacemos, porque si no estamos comprando el favor de Dios. La gracia de Dios no se compra. Deja de ser gracia. En el momento en que alguien te entrega a ti un regalo y luego te dicen, me debes $20 por eso, en ese mismo momento el regalo dejó de ser regalo y pasó a ser una deuda. Así que no mezclemos los conceptos de la palabra de Dios, entendámoslos bien y veremos qué bello es lo que Dios ha planeado para nosotros, el pacto que ha hecho con nosotros y la forma en que lleva adelante el proceso de la fe, la justificación, el perdón, todas aquellas cosas para nosotros. Todavía en la página 55, el tema de todo el capítulo es Abraham y la justificación por la fe. El apóstol señala el caso de Abraham como una ilustración de la verdad presentada en el capítulo precedente, o sea, en Romanos 4, que ya leímos, que el hombre es hecho justo por la fe. La bendición que recibió Abraham es la bendición del perdón de los pecados mediante la justicia de Cristo. Esto está en los versículos 6 al 9 y vamos a repasar más de esto la próxima vez. Por lo tanto, cuando leemos en Génesis 12, 2 y 3, ese es el capítulo donde él fue llamado a salir de su casa, ¿verdad? Que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Podemos saber que la bendición consiste en el perdón de los pecados. Así lo demuestra positivamente o fehacientemente o fidedignamente Hechos 3, 25 y 26, que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué les recuerda esas palabras? Envió a su Hijo para que se conviertan de su maldad. ¿Hay algo que sabemos de memoria que suena así? El primer versículo, ¿verdad? Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque ese bebé que iban a hacer y le iban a poner ese nombre Jesús era el que venía a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué más podría haber hecho Dios? ¿Qué más?
Si no hemos sido perdonados de nuestros pecados, si no tenemos una conciencia limpia, si estamos cargando con penalidad, con culpabilidad, con peso de conciencia, es porque queremos. Pero les doy buenas noticias. La palabra de Dios nos da buenas noticias. Cristo murió para que nosotros no tengamos que cargar con nuestros pecados. Le entreguemos, le confesemos, Señor, lo que hice fue errado. No lo hice de acuerdo a tu voluntad. Por favor, perdóname. ¿Y saben qué? Enseguida somos perdonados. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. Ténganlo por cierto, Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, sino de sus pecados. Con estas palabras, entonces, vamos a dejar hasta allí. La próxima vez, entonces, tomaremos el tema, empezando en la página 55. Por favor, recuerden de leer nuevamente Romanos 4, 1 al 13. Para que podamos entender mejor cuando leamos y hablemos de esto juntos otra vez. Les invito a que nos postremos de rodillas para la oración. Amante Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de que aún hoy tu Espíritu todavía nos llama, nos enseña y nos muestra el camino de la salvación. Gracias porque tu Hijo vino a hacer eso precisamente, el pacto eterno, tanto como es las promesas que Dios le hizo a Abraham y que nos la hace a nosotros también, es el pacto que la deidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo hicieron antes de la fundación del mundo, y ese pacto nos lo hacen ahora entender y comprender a nosotros, para que nos demos cuenta que a pesar de que tenemos pecado y que nos vemos a nosotros mismos tan perdidos, hay esperanza, hay solución, hay respuesta, hay perdón, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por amor a Jesús. Amén.